Buenas noches, vamos a continuar con la sección 2, el yo soy como triuno y séptuple. ¿Vas a leer, Normita? Sí. El yo soy como triuno y séptuple. Al considerar la génesis de la realidad, recordad siempre que que toda realidad absoluta viene de la eternidad y no tiene principio de existencia. Cuando hablamos de realidad absoluta, nos referimos a las tres personas existenciales de la deidad, la isla del paraíso y los tres absolutos. Estas siete realidades son coordinadamente eternas, aunque nosotros recurramos al lenguaje espacio-temporal en la presentación de sus orígenes secuenciales a los seres humanos. Gracias. Mm. Ellos hacen en algunas partes observaciones parecidas. Mm, Lo que quieren como recalcar es que ni en lo absónito ni en lo finito o en el espacio-tiempo se pueden tener realidades absolutas, ni en nada que surja de sus niveles. Y aquí la palabra eterna, eterna no es tanto duración infinita de tiempo, sino algo externo al tiempo. ¿Te refieres a eternidad Sí, eternidad, absoluta? Bien, coordinadamente eternas. Mm, Bueno, mi admonición. sí, o sea, que si acá está el espacio-tiempo, uno a veces dice eterno y eterno pues puede ser acá dentro una duración infinita de tiempo, pero aquí es más algo más allá del tiempo y del espacio y de todo. Lo que pasa es que el libro de Urantia da una explicación de la organización del universo en que parece que uno diría normalmente lo creado debe ser algo pequeño, lo manifestado, y o el espacio-tiempo, por ejemplo, y lo que dio origen a ese espacio-tiempo es algo más grande que lo debería rodear, ¿no? O sea, como que donde nosotros estamos sería como el centro, pero hay más de, existen más realidades. Pero no es así, sino que ellos dicen, lo que ustedes pueden ver está alrededor y en el centro está la isla del paraíso. Entonces aquí afuera está el espacio-tiempo. Y a nosotros nos parece como que la isla del paraíso es comparativamente pequeña y está en el centro. Pero en realidad, como allá no hay ni espacio ni tiempo, en realidad es más grande y, entre comillas, grande. O sea, es infinitamente llena de más posibilidades que lo que hay alrededor. Ujú.
Eso no tiene una analogía más tangible, ¿no? Porque es que Mm, está por fuera de esa comprensión pues actual. A lo mejor tenemos la teoría, pero para explicar la comprensión que tengamos de eso no le veo más palabras. mm. Porque allí está, o sea, en ese dibujo efectivamente pareciera la isla chiquita. Entonces, ¿cómo me van a decir que esa isla tan chiquita, De ahí sale todo. de ahí sale Mm. todo? Sí. Sí, uno se imaginaría como que lo infinito está como rodeando, pero ellos dicen es, no, lo infinito está en el centro como un referente, o sea, el infinito se ubica igual que el núcleo, que una semilla, como si uno dijese, el núcleo del átomo es muy pequeño, pero es el que le da casi toda la masa, por ejemplo. El núcleo de una fruta, pues es la semilla, que puede ser muy pequeña, pero es ahí donde está toda la información. O en una célula es donde está el material genético. Entonces, lo central, como que a veces parece que no tiene protagonismo, pero es todo lo contrario, es lo que tiene más importancia o más información o lo que determina en realidad la cosa eh, en total. Bueno, Eso también quiere decir que toda la realidad que está, digamos, por fuera de ellos siete, que son los absolutos, entonces todo el resto de realidad es parcial, ¿sí? sí, no es absoluta. No es absoluta, o sea, siempre para nosotros la realidad parece ser parcial. Claro. Mm. Nosotros no nos enteramos ni de lo que pasa en el planeta realmente. Sí. Bueno, sigamos entonces. Voy a leer. Al seguir la ilustración cronológica de los orígenes de la realidad, debe haber un momento teórico postulado de primera expresión volitiva y primera reacción repercusiva dentro del yo soy. En nuestro intento de describir la génesis y la generación de la realidad, esta etapa puede ser concebida como la autodiferenciación del uno infinito con mayúscula y repintado desde la infinitud igualmente. Pero la postulación de esta relación dual debe ser ampliada siempre a una concesión triuna mediante el reconocimiento del continuo eterno de la infinidad, el yo soy. Pinzas. Y ahí ya están metiendo tres cosas. Yo no estoy seguro. Digamos que uno se imagina primero el yo soy, por ejemplo, como un círculo y no le puede poner ninguna cualificación, ningún adjetivo. Eh, entonces acá estarían hablando de otro momento posterior en el que
Bueno, el uno infinito es como la voluntad. El uno infinito. Supongo que es el mismo Padre infinito, ¿no? Solo que acá, acá todavía no es Padre. Es el, supongo que se refieren al mismo, simplemente infinito, sino que aquí lo están llamando el uno infinito. Ese uno, si no lo usan casi nunca, yo no sé si lo usan Ajá. en otra parte del libro, así como uno infinito. Sí. Mm, pero digamos que es el infinito, que es el concepto de esa voluntad inicial absoluta, plena, sin ninguna limitación. Y la infinitud es más la cualidad. eh, o sea, el uno infinito sería como esa voluntad y la infinitud son todas las demás cualidades que, o potenciales que están escondidos aún en el yo soy. Eh, aunque la vez pasada leíamos que el infinito encierra, eh, no sé si era en el prólogo o era acá en la sección anterior, ya no me acuerdo. El infinito encierra la infinidad o infinitud y la infinidad contiene también eh, al infinito. Creo que era así, ¿no? En cierto sentido, el todo también es esa voluntad. Porque no, tal vez más en la primera etapa acá, que no está como nada diferenciado. Y ahora están metiendo, ¿no? Dicen una concepción triuna, un tercero, que es la infinidad. Mm, ok, no, Mm. entonces infinidad no es lo mismo que lo que dije, no está bien. Diferencia en infinidad de Con infinitud. infinitud. A ver en inglés qué dice. Porque esto está muy delicado acá. Va a confiarse de la traducción. En inglés dice, bueno, al seguir la descripción, ¿sí? Ilustración cronológica de los orígenes de la realidad, debe haber un momento teórico postulado de, entre comillas, primera expresión volicional o volitiva o de voluntad, y entre comillas, primera reacción repercusiva o repercusional dentro del yo soy. Ujú. O sea, el punto cero de manifestación de la voluntad, digamos. En nuestros intentos para describir o ilustrar la génesis y la generación de la realidad, esta etapa se puede concebir como la autodiferenciación, auto-diferenciación. Bueno, en español quedó una sola palabra, de infinite one, sí, el uno infinito, desde o a partir de la infinitud, de infinitud. Pero la postulación de esta relación dual debe siempre ser expandida a una concepción triuna por el reconocimiento del continuo, el continuo eterno Mm. de el infinito.
Ahí sí dice otra vez el infinito, aquí diferente a la infinidad. Sí, ahí sí, acá esto está muy mal, porque el infinito sí sabemos cuál es. Entonces es lo mismo, es el mismo infinito, solo Infinita que, persona, infinitud cualidad, ¿sí? Sí, acá esto sí. No, porque en inglés dice de infinity. Acá en inglés dice infinity, perdón. Infinity. ¿Y cómo se escribiría infinidad en inglés? A ver, el uno infinito está bien, infinite. Ese es infinito, sin problema. Este es infinitude, no hay problema. En inglés simplemente tiene aquí una E más. Pero este último sí sería la infinity, infinidad. Yo diría que eso es infinidad en español, sí. Sin embargo, sí, aquí la traducción definitivamente es muy crítica. Infinity puede ser también infinito. Voy a, voy a mirar acá otro. Veamos. Infinito o infinidad. La madre. Infinito o infinidad. Mm, en la sección anterior nos decían, entonces, también usaban esa palabra. pero yo ahí la diferencia entonces que vería es que se refiere la autodiferenciación del uno infinito. Cuando habla del uno y al otro lado están hablando del continuo eterno infinito. Cuando se habla del uno, está hablando de la persona. Mm, sí, puede ser. En la sección anterior decían, el yo soy es el infinito. El yo soy es también infinity, o sea, infinito o infinidad. Yo diría que infinidad. También decían, el concepto del yo soy connota infinidad. Sí, ahí es infinidad porque no quedaría bien con infinito. Infinidad incualificada, perdón, incualificada. Yo creo que sería preferible infinidad acá. Entonces, mm, sí, no está tan mal en realidad. Sí, es una de las traducciones. Creo que sí estaría bien. A ver, entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre infinitud? Entonces dice el uno infinito desde la infinitud. Veamos qué sería. eh,
¿Cuál sería la mejor traducción entonces para infinitud? Infinitud. La traducción es infinitud, pero veamos entonces el significado también. Pero yo entiendo como que desde la infinidad hay una diferenciación o autodiferenciación y aparece como el uno infinito, ¿no? Mm. Sí, primero está la infinitud. Ujú. O sea, un poco podría ser que esa versión triuna son estas tres bolitas que ya dibujé. O sea, más bien la infinidad sería este y la infinitud sería la original, tal vez. Dice infinitud, el estado o cualidad de ser infinito o no tener límites. Ejemplo, la infinitud del universo. Eh, ujú. Aquí hay una cita que colocan casi que como una sinónimo, magnitud, sinónimo de infinitud. Dice, no permitáis que la magnitud de Dios, su infinitud, Ujú. oscurezca ni eclipse su personalidad. Entonces la equiparan con magnitud. Y la magnitud sería como grandeza, como el tamaño. Sí. Quería buscar en el Webster, pero no sé ahora dónde. De 1934, que lo tenía por acá el otro día, pero ahora no sé qué se hizo. Creo que ya cerré esa pestaña. Eh, en la página de la fundación está el diccionario en línea. Bueno, está en otros lados también. Eh, el de 1900. Bueno, está varios años, de 1920, 27, 30, 34, creo, hay varios. Eh, en el Internet Archive se llama la página. Eh, y está, por ejemplo, el del 37, pero lo que pasa es que, a ver si logro consultar acá. Que es muy pesado. Tiene como 3000. ¿Cuántas páginas? No, no, me tocaría descargarlo. No lo tengo a la mano. El otro día sí lo tenía por aquí abierto, pero bueno, de pronto después miramos.
puede ayudar, no, no necesariamente nos va a ayudar, pero podría ayudar. Eh, Ahora, ese continuo eterno también hace referencia a que el yo soy sigue siendo, porque todo es parte del yo soy en últimas, ¿no? Entonces Que yo te también, entiendo lo mismo, que a pesar de que haya esa diferenciación, de todas formas, sigue siendo uno y eterno. ujú, sí, sería como tal vez ver, eh, Cuando hablan de una primera reacción repercutiva, ¿a qué se estará refiriendo? Repercutiva. es decir, que la voluntad tiene un efecto en que cambia en algo la naturaleza del yo soy, Ujú. que realmente, sí, se produce algún efecto, Repercusivas, ¿qué es? sí, que repercute, o sea, que causa que haya un cambio. Mm. Volitiva y repercusiva. Bueno, entonces, eh, está la infinitud, que es como pensar en todo, pero ahí tal vez no te concentras mucho en el, o no haces énfasis en el concepto de la voluntad, ¿no? Está todo, sí, pues solamente hay una primera expresión volitiva después. Mente. Sí. Y esa volición inicial, esa voluntad, tiene toda la infinitud a su disposición, entonces es una voluntad, en el prólogo dice, sin traba, eso desencadenada, creo que también dice, o sea, tiene todo para planear a su disposición y además es un plan que tiene en cuenta todas las variables del futuro, entre comillas futuro, porque eh, no solo es para el tiempo. Entonces, ese sería el uno infinito, yo creo que es básicamente sinónimo de el infinito en mayúsculas. Ujú, sí. Y el tercero que mencionan es la infinidad, que tiene que ver como con que se conserva en últimas eh, la unidad original siempre. Mm, Me hace pensar como en el cero, el uno y el 2 o algo así. El continuo eterno de la infinidad. O sea, el yo soy siempre, La pero otra cosa, perdón, buenas noches. a la carita. Noches, la carita. ¿Cómo les va? La Bien. otra cosa es que infinito, infinidad, bueno, es como si una cosa fuera una cualidad, otra una calidad y otra un contenido. Porque dice el uno infinito es como si él fuera, o sea, él define lo infinito, él es lo infinito. Mm. Y lo Ah, otro es la infinidad, la infinitud, que es una, como una, ¿qué será? Una cualificación,
Infinitud es que no tiene ni principio ni fin. Y la S- infinidad es lo que habita en esa infinitud. Sí, dice que desde la infinitud, o sea, aquí ellos antes han dicho que el yo soy siempre tiene la voluntad como única cualidad, Ujú. pero aquí están haciendo una abstracción que esta es más difícil porque, digamos, ni siquiera hay voluntad en el nivel de la infinitud, ¿sí? Y dicen que hay un momento teórico de primera expresión volitiva, o sea, que antes no había voluntad. Entonces, Mm, esta me parece incluso más difícil porque es más difícil pensar que estaba estático y que no tenía ni siquiera voluntad y que en algún momento ya surgió esa O no voluntad. tenía ni siquiera conciencia de sí mismo. De nada, sí, o sea, no hay nada, es el yo soy, ahí sí completamente sin cualificaciones. Ujú. Ujú. Porque por Y, eso lo escriben en mayúscula. Es el uno infinito. pero no, el uno infinito es la voluntad, yo creo, porque el infinito sin uno, solo el infinito es como el mismo Padre guión infinito en mayúscula, que es ese concepto Ujú, de la infinita voluntad que abarca todo el plan. ujú. En- Entonces aquí estarían diciendo, está todo súper compacto, luego hay una diferenciación en que ya se nota la voluntad, que sería el uno infinito. Pero como hay una Sí. diferenciación, Y pues, está ubicado en la hay dos. infinitud, que contiene ¿qué? Infinidad. Sí. Porque por eso dice desde la infinitud. O sea, eso es un lugar. La infinitud se vuelve un lugar. Ese de ahí la pista, desde es así, un lugar. Mm, Desde la infinitud es un lugar. Pero puede ser figurado, ¿no? Desde... Y el continuo eterno de la infinidad es lo que está ubicado en esa infinitud. Es un lugar que tiene un contenido, la infinidad. De hecho, inclusive en algunos sitios no está infinidad con mayúscula, sino con minúscula. Que por eso yo les decía qué diferencia hay entre infinitud e infinidad. Es como si la infinitud, y está escrito con mayúscula la infinitud, es el lugar y la infinidad es lo que contiene la infinitud. Como si fuera un sitio y algo que cualifica el sitio. Mm. Y entonces El, ese uno infinito es cuando toma la voluntad y se vuelve consciente y se vuelve el uno, pero sin perder ser infinito. Porque por algo hay las diferenciaciones, ¿no? Pues pareciera que se estuviera refiriendo a lo mismo y es lo de siempre. Son diferentes, son cosas diferentes. Sí, entonces, espérate, arreglamos este. Si tú vuelves a leerlo, en nuestro intento de describir la génesis y generación de la realidad, esta etapa puede ser concebida como la autodiferenciación del uno infinito desde la infinitud. O sea, está en la infinitud y se define él como el uno y es infinito. Pero la postulación de esta relación dual debe ser ampliada siempre a una concepción triuna. Todo es triuno, que todo es triuno, mediante el reconocimiento del continuo eterno de la infinidad, el yo soy. Sí, o sea, es contenido y pone los límites, o sea, está contenido, pero también pone los límites. Mm. Es el agua, pero también es el vaso. Eh,
Sí, entonces Yo entiendo ahí, la infinidad es el mismo yo soy, ¿no? Acá al final es como sinónimo también, ¿no? Sí, sí, pero es lo mismo cuando tienes un proceso en donde el contenido también es del contenido, o sea, el contenedor hace el contenido y pareciera haber diferencias entre uno y el otro, pero son todo lo mismo. El uno infinito vendría a ser ese yo soy que tiene conciencia de que está ahí en esa infinitud, que es un lugar, porque desde es un lugar, desde la infinitud. Ahora te La decía infini- como si fuera una cualificación, un lugar, una calidad. de la infinidad. Ujú, de la infinidad. Es el continuo eterno de la infinidad. Sí, la infinidad pues no tiene principio ni tiene fin. Entonces, Pero entonces imagínense, eso es la parte donde es la cosa más complicada de entender, porque él es y además es el sitio y además es el contenido. o sea que la infinitud es como el adjetivo, la infinidad es como el Ujú, sustantivo. sí, Ok, vamos a dibujar de nuevo esto. A ver. y el uno Entonces, infinito sería como el sujeto, porque eso es una cosa del lenguaje, es idiomática, porque es la única manera de entenderlo, pero que tiene una diferenciación. Un sí, galón infinito sería el sujeto. es como si la infinidad fuese el durazno. La infinitud fuese la cualidad, por ejemplo, de ser dulce. Ujú, Y el uno infinito fuese la semilla, más o menos. O sea, acá está el durazno. pero ese pobre durazno en la cáscara también tiene al uno. No te digo, porque es el Sí, contenido, pero también, o sea, define el contenido, es el contenido, lo que lo contiene y tiene conciencia de lo que es, porque ese es el uno infinito. No te digo que el uno infinito sería el sujeto, la infinitud sería un adjetivo y la infinidad sería un sustantivo. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que contiene? Es que es todo uno. ujú. O sea, pero la infinidad sí sería el durazno, ¿estás de acuerdo? Sí, La infinidad es todo. todo. La infinitud es Es la como si fuera un lugar, como si cualidad. fuera sí, la cualidad que tiene. Ujú. Lo que lo hace ser durazno. Ujú. Y es como si ese durazno tuviera conciencia de sí mismo y se hubiera construido a sí mismo, mejor dicho, él y lo que es él es todo uno, pero tiene ese nivel de conciencia, de mente, de espíritu, no sé. O sea, que lo hace consciente que él está, Sí. Y en realidad porque es la gran diferencia con el durazno. mm, la semilla contiene también toda la información de todo el durazno. Ujú. Sí, pero te digo, pero también está en la piel del durazno. Mm. Ok, entonces míralo así, es como una fruta verde, porque aquí hay una evolución. Entonces, si lo pones como una fruta, no basta. La fruta tiene que evolucionar. Ujú, Entonces, eh, digamos que esta es la fruta, pero está verde. Eso ujú, es la infinidad, ¿sí? Y cuando hay diferenciación, entonces, eh, o digamos que no tiene todavía la semilla madura, aquí ya tiene semilla, tiene dulzura, tiene
otras cosas. Entonces el uno infinito, Sí. desde la infinitud, que es como, uno podría decir es el relleno, ¿verdad? O, mm, O el sitio que ocupa, es que ahí es bien complicado, porque es el sitio que ocupa ese durazno, esa fruta, porque es desde la infinitud, o sea, es como si ubicaras un lugar, ¿no? O sea, tiene contenido como si hablara de un espacio, sí, para o que ese sea, espacio es infinito. toda la pulpa eh, es lo que tiene todas las propiedades del durazno. Ujú, Y de esa pulpa es que se diferencia, por ejemplo, una semilla. ujú. Y esa semilla puede producir otra nuevo durazno. Ujú. Entonces, O sea que la infinitud sería como toda la pulpa, pero evoluciona y da al uno infinito. Y la infinidad en últimas es una película con todas las etapas del durazno. ujú. Sí, desde que está verde hasta que se madura, Ujú. Ese es el continuo eterno de la infinidad, el yo soy. de la infinidad. Bueno, creo que ya no está tan enredada. Sí, la infinitud es el adjetivo que caracteriza al yo soy, digamos. Pero antes de la Ujú, autodiferenciación, que es donde yo quería, ujú. ahí se me está enredando a mí la piola porque Sí, porque cuando se Sí, diferencia, porque digamos que ya no ves tan clara esa se vuelve el uno infinito, ya deja de ser la infinitud infinitud, sola, sino se vuelve el uno infinito. más lo que no es el uno infinito, pero juntos igual constituirían otra vez la infinitud. Exactamente. Solo que ya como está partido, ya no lo ves como infinitud. Pero yo diría que sí, infinitud es más como con referencia al momento primigenio. Ujú. A Como pesar, esto es otra Trinidad, porque ahí dice que es otra vez otra Trinidad, ¿cierto? Es otra vez es como un un Padre, un triuna, Hijo y un no, Espíritu. una no, triada. Trinidad, no, no una Trinidad, triada, y una una concepción concepción trina, dice ahí. triuna. mm, Triuna. Una Es lo concepción que yo les triuna. digo, es el vaso con agua hecho de agua, es un vaso con agua hecho de agua. No. El hecho de que haya conciencia en el vaso de agua hace que ahí haya personalidad. O sea, cuando es el uno infinito es porque él es consciente de su infinitud. Está ubicando un lugar que es la infinitud y tiene una condición que es la infinidad. Él es posible porque había infinitud. Entonces, Ajá. como posibilidad estaba contenido en esa infinitud. Entonces, en el momento cero, Porque sería el yo otra vez, soy es ¿sabes qué pienso? infinitud. Como lo personal y no personal, Norma. Porque sería como si el uno infinito sería lo personal. ¿Y dónde está lo no personal o lo no Aquí no lo cualificado? están, Es que es algo muy similar a eso. sí, La es que infinitud es no cualificada y no tiene ningún tipo de expresión, digamos, o de diferenciación. Ujú, Entonces sí, se manifiesta, se autodiferencia y aparece, pues, filosóficamente el uno infinito. mm, Entonces allí el uno y la infinito, infinidad. como tiene voluntad, entonces es casi que una personificación. Entonces ahí estaría lo cualificado. Lo cualificado, que maneja algo incualificado que es la infinidad y todo sería la infinitud, O como el viene de absoluto, allí. no, Ese yo es- creo que total. aquí no se están refiriendo todavía a lo deificado y a lo no deificado,
yo pensé Todavía No, también no. eso, todavía no, pero pero no. podemos hacer el Lo símil que contiene. hace una concepción similar. Para allá van Sí. en los otros párrafos, sí. O sea, lo deificado sí va a Mm, salir del uno infinito principalmente. ujú, Yo estaba pensando en algo, pues, supongamos que tenemos un, un tanquecito con agua. Si pudiéramos hacer una burbuja con agua misma de ese tanque dentro de ese tanque, es, eso sería una diferenciación, pero sigue manteniendo todas sus cualidades de eterno, de infinito, y es una diferenciación dentro de él, ¿sí? Entonces eso nos mm. produce esos son diferentes etapas. Y Sí, esa también, Es burbuja, que esto es lo primigenio del yo soy. exacto, es la primera como expresión, su primera expresión volitiva y primera reacción repercusiva. Entonces, de esa burbujita que hicimos Sí, dentro de eso, de ahí va a salir otra cosa que vamos a mirar más luego, ¿sí? sí, Sin que va a embargo, sigue evolucionar manteniendo o su unidad, a definirse aún más. Mm, sí, porque hasta ahora sigue manteniendo su unidad, solamente ha aparecido una burbuja ahí diferente con un uno que es infinito. mm, Pero esas dos cosas, el uno infinito y la infinitud, mantienen o expresan una relación dual. Entonces, ¿en qué momento la concepción trino que debe ser ampliada Con el todo. se diferencia conceptualmente? no, Es mira, como la relación sí, con el todo. y sí, la infinidad porque esa infinidad sería la acción de esa, o sea, es el como todo, el en movimiento realidad. de esa infinitud. Ujú. Porque cuando hablas de un continuo eterno, estás hablando de algo que está en movimiento. Sí, de pronto con Es con este, una recta o una flecha infinita, ujú, es con Mm, ese todo diferenciado, digamos. eso sería como la infinidad, una flecha mm, infinita. Y te están diciendo que hipotéticamente, digamos que ac- aquí no nos sirven ambas direcciones, sino más como un rayo, o sea, con principio, ¿no? Entonces, toda la flecha es la infinitud, la infinidad, perdón. ¿M? Y hay un hipotético primer momento en que se diferencia un punto que podría ser este acá, que sería el El uno uno infinito. infinito. Ahí hay una relación dual hasta ahora. mm, Y la infinitud Entonces es la relación con ese todo es, diferenciado. la infinitud es como la flecha antes de que le resaltes un punto, algo así. mm. Es algo así. Bueno, Entonces el tercero que preguntaba Norma, el tercero es ver que toda esa transformación en realidad es parte de lo mismo. Sí. mm, Ah, pues que le damos el Sí, siguiente y ahí se aclara un poquito. sí, Otro, pero sí, sí, de, ahí se aclara un poquito en el siguiente. sí, de pronto también se puede pensar como, mm, no sé, como que primero está solo un segmento, no tiene que ser una flecha. Eso es la infinidad. Y luego la cualidad de esa infinidad es tener muchos puntos o bueno, la cualidad de ser un segmento recto. Mm, Y, tiene muchas posibilidades. y luego resaltas
punto inicial Mm. y lo diferencias. O sea, primero ves Como el para decir segmento. tu punto cero o un punto de inicio. Ujú. Sí, es como ver primero el segmento y aún no te has dado cuenta de que está hecho de puntos. Y luego caes en cuenta de que Ujú. al comienzo hay un punto. Entonces, ese sería el uno infinito. La infinidad sería como la flecha misma o el concepto de que se Sí, está la verdad, transformando. de que se está moviendo, sí. Sí. Y la infinitud sería la cualidad misma de que, de que estaba hecho de Mm, puntos, el segmento. mm, mm, mm. Eso es algo Ah, para tratar de volverlo a nuestro lenguaje, Entonces, ¿qué le pasa a ese pero yo es algo soy? así. ¿Qué le podría estar pasando a ese yo soy para que se autodiferencie? ese es un problema Volverse muy, consciente de que sí. Mm, porque digamos, si el yo soy no lo dan ya con la voluntad, ¿no? mm, Volición, sí. Sí, uno dice, ok, pues tenía voluntad, es normal que todo haya surgido, porque, porque ya tiene la voluntad. Si no tiene voluntad, se ha quedado autocontenido. Sí, y eso es lo que sí, nos están diciendo sí. acá. Imagínenselo antes de que hubiese nada. Eso para mí es más difícil, porque es lo que tú dices. ¿Y por qué de la nada surgió esa voluntad? Mm. Ujú. Pues es que no es nada. Es como si hubiera estado hibernando. Sí, porque no es nada, Como es si hubiera estado infinitud. hibernando. No, Sí, no significa que es nada, es infinitud, que puede ser diferente. mm, Sí, Nada sería nada. Al contrario, puede ser todo. sí, sí, nada en adjetivos, pero todo en potencial. Eso, sí, sí. Ujú. con todas las posibilidades. Eh, Pero es como, haz de cuenta, como si eso también hubiera tenido un sentido evolutivo en donde fue y empezó a tener conciencia. Hay contenido, algo Ujú. ahí que dice, esto soy, porque por eso puedo decir yo soy. pero ese ya es Y es la después de esa importancia es, diferenciación. ¿Cuándo se sí, diferencia? Ujú. pero Ahí ya es, estás. Sí, o sea, lo que Norma pregunta es la pregunta filosófica de cómo pudo surgir algo, por qué existe algo en vez de nada. La pregunta de la filosofía final, sí, digamos. Entonces, acá sí. la Por pregunta es, eso el budismo se quedó en el vacío. Que esa puede ser la razón por la cual el budismo se quedó en el vacío, en donde no mm, encontró personalidad. ¿Se acuerdan que ese es el estancamiento del budismo? No encontró la personalidad, solo encontró el vacío infinito que lo contiene todo, que lo es todo, pero no encontró la personalidad. O sea, no encontró como con quién interactuar. mm, Y esa es la gran Pero a diferencia, porque nosotros esto nos dan dice, la pista. ahí hay un nivel de voluntad que puede tomar decisión. Exacto. A nosotros nos dan la pista y nos dicen que el yo soy siempre tuvo volición. sí, pero en este párrafo no, en este párrafo el problema es que te están diciendo, imagíneselo antes. Sí, es antes. Esto es lo que lo precedió, no, no lo que lo precedió, lo que hubo antes de que él tuviera esa primera voluntad. Sí, y entonces la pregunta de Norma por eso es, O sea, la ¿cómo, infinidad. cómo pudo aparecer esa autovoluntad desde la nada? Esa es la pregunta que Porque uno no también la puede contenía. responder Mm. de Porque alguna estaba manera, también ahí dentro de la posibilidad de tenerlo. mm, De pronto más abajito en el último párrafo Y nos van a decir, pero sí, fíjate, no sí, merecen saberlo.
Sí, Acostumbran a hacer eso. porque, porque es Sí, que las respuestas que estamos dando hacen referencia a que había voluntad, no, pero es que vo- justamente es antes, no había. ¿de dónde salió la voluntad? Exacto, Y porque si con la eso voluntad era ya tienes también parte todo. de esa infinitud, claro, eso Sí, quiere porque ya decir con la que dentro voluntad de la no hay infinitud problema, tienes existía esa todo. posibilidad de voluntad. Mm, Bueno, te digo, pero es que es tener voluntad y luego generar un efecto por la voluntad. Que yo puedo tener la voluntad de hacer algo, pero si no lo hago, no importa que tuviera la voluntad, la buena intención. Aquí se pasa de la intención a la acción. Y eso quiere decir que esa Ok, infinitud contenía esa voluntad. O sea, no pudo haber aparecido así como venía dentro de la cualidad de la infinitud. Y otro que es bien importante es lo importante de la voluntad. pero espera porque lo que Y por estás eso fue que nos diciendo, dieron libre albedrío. lo que estás diciendo cambia acá el análisis que hicimos. Porque entonces, volviendo a leer con cuidado, dice, debe haber un momento teórico postulado de primera expresión Expresión volitiva, expresión. volitiva, expresión. Eso sí implica una acción. Ajá. Se Y expresó la primera voluntad. reacción, repercusión. Ya la tenía, pero tuvo que expresarla. Y eso generó la primera reacción que repercutió dentro de ese yo soy. Que lo yo soy es lo personal, lo material, lo es todo, 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 absolutamente todo. Uno puede Claro, sacar, es que no nos nos falta. puede, a pesar de que nosotros estamos entre tiempo y espacio, el tiempo y el espacio está contenido por el yo soy. El yo soy, nosotros no estamos afuera del yo soy, nosotros estamos adentro del yo soy. Porque una Sí, parte todo, del yo soy todo tiene es. espacio, tiempo, Ujú. todo está dentro de él. Y Claro, debía tener también esa voluntad, o sea, la cualidad de la infinitud era tener también esa posibilidad de voluntad. claro, Y es algo pasó diferente y hizo la que se expresión. expresara. Sí, Sí, Ok. como si hubiera habido la acción de la voluntad, porque una cosa es tener voluntad y otra ejecutar la voluntad. Entonces, mm, yo diría que uno puede acá pintar el yo soy original con la voluntad, que es como un puntito. Sí, Mm, Entonces ya tu pregunta no habría que hacérsela porque siempre tuvo voluntad. sí, Pero aquí Siempre nos tuvo están hablando voluntad. es entonces de la primera expresión. Sí. Entonces, esa voluntad inicial, lo primero que causa es el uno infinito. O sea, nos están hablando Mm, realmente ya prácticamente del Padre en un hipotético momento aislado, ujú. sin nada más. Eso cambia todo. Sí, es la expresión de su propia voluntad. Sí, ya como padre, aunque realmente no es padre, porque todavía no hay hijo, pero al menos No hay hijo, en y al en el hijo lo define momento el de, padre, el hijo define al padre. sí, sí, pero por eso lo llama el uno infinito, porque todavía no es el padre, pero Sí, el es el uno uno. infinito. es como el sí, padre si hubiese Es el existido uno. antes del hijo. Sí, sí, antes de tener un hijo, soltero. Sí, claro. Ese es el Mm, soltero. Sí, sí, ese es el Les soltero. presentamos al soltero, sí. al adolescente joven Ah, ok. Sí, que madurara y decidió les, que qui- quiero les, madurar y qui- quiero dar les lugar quiero a un dañar hijo. les quiero Ah, dañar la mente. ay, pero A con que ver, no dañe el dime. diagrama, No, no, digamos al que contrario, reafirma, porque cuando están hablando del hinduismo entonces este es el acá, padre. en las religiones del mundo, es la única parte en el Sí, libro que hablan del uno infinito diferente de lo que estamos leyendo. Pero está ajá. referido, echémosle una leidita aquí, el Sí, Trimurti, léelo. el Eso es del Trimurti, hinduismo, sí, de los sí, Ayurveda. eso del hinduismo, pero están, creo que están, quiero ver de dónde viene, de qué documento que me hizo. Ya. ¿De qué documento? Este es de la religión hindú, sí. Sí. Y donde están hablando de las enseñanzas de Salén en la India, en el Oriente, la de Melquisedec en el Oriente, sí. Entonces ahí menciona el Ujú, hinduismo y dice
El Trimurti, que es la primera expresión de la Trinidad del hinduismo que se parece mucho a la de nosotros. La Trinidad Suprema del hinduismo, todas tienen. en esta cisación Brahma, el primer miembro de esa Trinidad, se concibe Ajá, como autocreado del Brahman, de la infinidad. Si no fuese por su identificación estrecha con el uno infinito panteísta, Brahma podría ajá. constituir los cimientos de un concepto del Padre Universal. Brahma también se identifica con el hada. Mm, En ese contexto, de Ah, pronto nos con estábamos falla, ella. bien. Por ahí era. porque eso, ¿El Andresito Brahma dice se que identifica el con uno qué? infinito podría ser el Padre. Antes de Sí. ser fue lo Padre, primero que Sí, yo pensé, pero dije, no, tenemos que estar más atrás y deseché la sí. idea al principio. Mm. Pero el asunto ahí es que hay una relación entre esos diferentes estados, digamos, porque nos habla de una, de una concepción triuna, ¿sí? Entonces es como si hubiera una Ujú. relación entre ellos tres. pero el chiste es que esa relación triuna es la tercera parte de, de esa triunidad, es reconocer el puntico con la flechita y la diferenciación en qué momento sucede. Ujú, Reconocer de que a sí, pesar de que estamos tratando de tener un comienzo, al final no lo hubo. Ujú. ujú, O sea que siempre será el yo soy. Sí, sí. estamos hablando del Padre, pero sin nadie más. Es un padre Eh, potencial. sí, del contenido original del yo soy y de la permanencia del yo soy. Mm, sí. Sí, eso está bien interesante, porque eso quiere decir que entonces en el origen había voluntad, lo que pasa era que no se había expresado. Y Ujú, aparte del contenido de esa infinitud era la voluntad. Mm. bueno, Sí, o sea, realmente no nos están diciendo entonces que no lo imaginemos sin voluntad, eso no. Eso no existió. O Sí, sea, esa cualidad de tener voluntad era parte de ser el sí. infinito. Ujú, Es cuando expresa la voluntad que ya dice es el uno infinito, ujú, ocupando la infinitud y generando la infinidad. sí. La infinidad es como todo el potencial del yo soy. Mm, Ujú. sí, No, perdón, esa sería la infinitud y la infinidad es el yo soy mismo, completo. El yo soy es mm, el sustantivo, sí, la infinitud del sí, adjetivo. mm, es la cualidad. Ujú, sí, Bueno, sí, muy la difícil, cualidad. Ujú, sí, pero salió. Hay que hacer un diagrama con el yo soy y poner ejemplos. sí, Bien, seguimos. Acá sigue la película en sí, el que sigue. sí, ¿Quién va a leer? A ver, lo leo. Esta autometamorfosis del yo soy culmina en la diferenciación múltiple de la realidad deificada y de la realidad no deificada, de la realidad potencial y actual, y de ciertas otras realidades que difícilmente pueden ser clasificadas de este modo. Estas diferenciaciones del
yo soy monista teórico están eternamente integradas por interrelaciones simultáneas que surgen dentro del mismo yo soy. La prerrealidad prepotencial, preactual, prepersonal, monoteísta que, aunque Mono. infinita, se revela como absoluta en la presencia de la primera fuente y centro y como personalidad en el amor ilimitado del Padre Universal. Ujú. Y es una autometamorfosis del yo soy. Aquí dan una descripción más amplia del yo soy, ¿no? Bueno, que es Mm, monista, una descripción monista, o sea, de unidad ujú, original, que es el origen de todo. Y luego lo llaman como prerrealidad, ujú. Sí, prepotencial, está antes de la realidad. mm, Mm, antes de los potenciales, antes de preactual, los actuales, antes de lo personal. antes de los personales. Ujú. Y es Es monoteísta. infinito y es mono, sí. Uno. Hay solo una voluntad ahí, digamos. Y que Ujú. se revela, aquí ya estarían hablando de, entonces, del segundo estadio, se Sí, revela como absoluta en la presencia de la primera fuente y centro. Bueno, si se referirán al segundo estado o ya después de toda la diferenciación. Mm, yo creo que eso es Absoluta como el segundo estado. mm, Mm, y como personalidad, bueno, tal vez ya se refiere a la actualidad, ya es como parte. Mm, se revela, o sea, como que lo pudiéramos entender actualmente al contemplar la absolutez, sí, es como que mirándolo ya en la actualidad, está la primera fuente y centro y está el núcleo, que es el el padre, ¿no? padre. Y acá la primera fuente y centro. Sí, porque el padre es la personalidad y el primera fuente es lo mismo, es que es otra vez lo mismo. Es lo mismo del infinito, la infinidad y el uno infinito. Misma cosa. Porque es volver a repetirlo. Y es otra vez triádico, porque es el absoluto, la primera fuente y centro y el Padre universal. Sí. Ujú. Pues por eso dicen, yo creo, que se revela, o sea, Mm, como que heredó la estructura, se evidencia ya en el presente al estudiar la primera mm, fuente y centro, como absoluta. Y el aspecto de voluntad original del yo soy viene siendo en la actualidad la personalidad. Que la personalidad se revela a través del amor del Padre directamente, ¿no? Hacia el universo. Mm. O sea, se repite que el núcleo es el que tiene que ver con la voluntad, con el propósito. Mira que no puedo evitar pensar en una célula, ¿no? El plan para la célula sí, está en el núcleo. Los planes futuros, digamos. mm. Mm. Sí, porque todo empezó con una célula que se volvió múltiples células y se complejizó y se vuelve un organismo. Uno empieza a pensar también en el estado ese de cuando el espermatozoide penetra en el óvulo y ya es otra cosa, que no es ni el espermatozoide ni el óvulo.
Eso es lo previo a que Mm, yo aparezca. Cuando ya estoy ahí y soy diferente y no soy ni papá ni mamá, ese sería el momento. Entonces, esa primera célula que ya soy yo, se empieza a dividir. Y lo primero que se divide es en dos, luego en cuatro, luego en ocho, luego en 16, luego en 32, luego en 64. Y esa es la famosa mórula. Yo siempre le digo a los pacientes, es como si tú ves uno de esos balones de fútbol, de parches blancos y negros antiguos, pero aquí todos los parches son blancos. No hay blancos y negros, todos son blancos. Y ahí cuando encuentra un sitio donde fijarse, 32 se van hacia arriba, 32 hacia abajo, la mitad de arriba se vuelve placenta, la mitad de abajo se vuelve embrión. Y empieza todo el proceso evolutivo. Porque en eso también nos parecemos. Es una cosa impresionante. Volvemos y repetimos en el micro lo ocurrió en el macro. mm. Aquí hay otra cosa también al comienzo muy interesante y es que dice, bueno, hay una diferenciación múltiple de la realidad, pero Mm, fundamentalmente hay dos divisiones que son, eh, bueno, deificado y no deificado, que ujú. uno podría decir como en una tablita más bien. Podría poner aquí a la izquierda lo deificado y aquí lo no deificado. Mm. Y podría poner abajo lo actual, Lo realidad potencial. actual y aquí lo potencial. Y ahí puedo ubicar los seis, Lo revelado y lo no revelado. sí, los otros seis absolutos, porque el que va a controlar lo deificado actual es el hijo, Ujú, el que controla lo deificado potencial es el absoluto de deidad, ujú. y lo potencial no deificado es el absoluto no cualificado, Cualificado. y lo no deificado actual lo controla el El paraíso. espíritu. El ¿Paraíso espíritu, o el espíritu? el paraíso, lo no deificado, o sea, la materia, la controla el paraíso. Y los mediadores están acá, que sería el espíritu, en lo actual. Y en lo potencial, el absoluto universal. En el diagramita de las triunidades, que era el Ujú, hexágono, uno lo puede partir así y así. Entonces acá arriba están los absolutos de potencial y aquí abajo los absolutos de actualidad. ujú, Y de eso pues habla el libro todo el tiempo, ¿no? Deificado, no deificado, potenciales actuales. ujú. Mm. O sea, básicamente el plan es, va a haber personas y cosas, pero lo que va a haber no va a existir de una vez, sino que algunas cosas van a estar reservadas, guardadas, y otras van a ir ya luego a... Y se van a ir revelando, ¿no? Otras sí van a estar manifestadas y poco a poco se irán revelando las demás. Ujú. Bueno, listo, continuamos. Ujú.
Y todo eso está contenido dentro del yo soy. Todo es el yo soy, sí, como tú decías. No es que él esté en algún lugar y haya dado lugar aparte a No, las demás cosas y que él esté escondido o no, que siga él lo inalterado, contiene no. todo. Él se transformó y todos estamos dentro de esa transformación. Así es. Mira, eh, que estuvimos patinando con esos conceptos de la infinidad y la infinitud, del infinito, ¿Sí? y allí en el punto, en el 105.1.3, por ejemplo, de allí mismo el documento que estamos leyendo, Sí, ahí los mencionaba. es muy claro lo Sí, que estuvimos buscando, creo. Dice que el yo soy es el infinito y el yo soy es también la infinidad. Sí, ujú, yo se los leí ahorita. Ujú. Mm, Y de alguna manera dice que la infinidad necesariamente es no cualificada. Ok. Porque no hay una infinidad cualificada, o sí. sí, después yo creo que se va cualificando, claro. Pero al cualificarse no pierde la condición de infinidad. O de todas formas lo que No se creo, cualifica sigue no siendo necesariamente. contenido dentro de la infinidad. Así como el contenido dentro del yo sí, soy. así es. Solo que Claro. tiene esa cualidad, pero Infinidad está no contenido dentro de cualificada él. es, es cuando tú piensas en una recta por primera vez, digamos, y solo Ujú, tienes la idea de recta, no has pensado más allá de lo que ves una recta. Y cualificada, pero sigue siendo infinidad, yo diría que es cuando ya te das cuenta de que la recta está hecha de puntos. Entonces, ya los puntos son ya partes, ya son cualificaciones. ujú. Ya. Ah, sí, está bien. Ya aterricé la idea. Mm, Sí, no, y acá también nos decían del infinito, eh, o era en el prólogo. Ah, no, acá. En este momento hipotético de la eternidad no hay diferencia alguna en toda la infinidad. La infinidad está colmada ujú, por el infinito. El infinito envuelve la infinidad. Este es un momento hipotético estático de la eternidad. Los actuales aún están contenidos dentro de sus potenciales y los potenciales aún no han aparecido dentro de la infinidad del yo soy. Pero aún en esta situación conjetural debemos suponer la existencia de la posibilidad de la autovoluntad. mm. Mm. Eso es una de las cualidades de esa infinidad. Es la única. Eso ya estaba. Mm, Mm. Bueno, te voy a leer el siguiente. Mediante estas metamorfosis internas, el yo soy está estableciendo la base para una autorrelación séptuple. El concepto filosófico temporal del yo soy solitario y el concepto transicional temporal del yo soy como triuno pueden ser ampliados ahora para abarcar el yo soy como séptuple.
Esta naturaleza séptuple o de Ujú. 7 fases puede ser sugerida de la mejor manera en relación con los 7 absolutos de la infinidad. Bueno, estos los hemos trabajado más. Me parece que este es más fácil que... Ujú. Me pareció más difícil el triuno, porque ese no lo Mm. mencionan casi. Yo no me acordaba de Y esto. hay uno que no es tangible, que es la apreciación No, de la dualidad. Sí. es que esa causa antecedente, lo que pasa es que uno no la, no, el nivel de complejidad es tal que ese como que uno lo lee y lo obvia y empieza con nosotros. Pero eso es lo que precede a lo que es más evidente. Acabamos de hacer conciencia de que eso estaba en la pre-realidad. Nos habíamos dedicado a la realidad. Esto nos habla desde la pre-realidad. Y esa es otra Trinidad, la del yo soy, Mm. Es como que es un nivel de pre-realidad. mm, es como pensar también en la causa, en el efecto y en el concepto mismo de causación. O, Ujú. mm, De que hay o un es, proceso o de que hay algo sí, ¿sabes qué? que Bueno, da ahora una opción a que la causa se vuelva consecuencia. sí, en realidad aquí a esta flechita habría que ponerle otro punto y creo que ahí ya estaría. Eh, Mm. la infinitud sería el punto de partida, ¿no? El uno infinito, el punto de llegada. Uno Origen y manifestación. infinito. Y la infinidad, la conexión. ¿Cómo Mm. decías? Como la infinitud sería como un punto de partida y el uno infinito sería ya Ujú. la revelación, o sea, Sí, la primera Sí. la reacción primera repercutiva. reacción. Y tú dices que la infinitud es la flecha, y si yo te digo que es el La contenido del infinidad, punto, la infinidad. sí, la infinidad es la flecha, y ese sería el contenido del punto. Y tú lo que realmente estás viendo es el contenido del punto. Uno solo ve un punto a la vez, un instante. Exactamente, solo estás viendo uno. O como el desarrollo de un Y eso organismo o de tiene el una contenido, célula. un momento de inicio, el momento de la aparición del uno infinito y el contenido infinito. Y es un punto. Y esto sería lo que contiene el punto, si lo vieras, si lo observaras. ¿Qué sería lo que contendría el punto? No, no entendí ese pedazo. La infinidad, la infinidad y la infinitud y el uno infinito. Es el problema de ver dónde están las periferias, pero todo está contenido en el punto. Sí. Ujú. Si todo eso es solo un punto. Sí, todo Sí. eso es solo un punto. Es un Mm. punto que se trasladó y generó Mm. un segmento, una flecha. Sí, un segmento, una flecha, pero que es un punto, sigue siendo punto. Ok. Entonces, listo. Y ese Y que punto lo que hizo fue resultante, que la voluntad lo movió, que lo movió es la voluntad. Si no ajá, hubiera existido esa voluntad, no hubiera disparado la metamorfosis, la autometamorfosis. sí, es lo único que se le puede poner a este punto de, digamos, es que tenía acá
como una flechita de impulso inicial. Mm. Bueno, Entonces uno podría decir ahí como medio curiosamente, en el principio todo era voluntad. y en cierto sentido esa voluntad encerraba el todo. Por eso decían que Sí. el yo soy es la infinidad y la infinidad es el yo soy. Ujú. Es la materia prima primigenia y entonces uno podría tal vez afirmar que todo lo que hay es voluntad de algún modo. Voluntad en movimiento. Mm. Mm. Y eh, en nuestra naturaleza lo que refleja esa característica es la personalidad, esa sustancia, digamos. Lo que se le Mm. asemeja es la personalidad, que es de donde tenemos nosotros también voluntad. Sí. Ahorita hay una Entonces, investigación, ya lleva años, que se llama el poder de la intención. mm, Y eso es una voluntad que intenta hacer y es casi que no haciendo, o sea, es mi intención es el poder de la intención, es que lo intento, lo voy a hacer y eso ya solo genera y es creativo. Solo por pensar que lo quiero hacer. Y así lo denominan, el poder de la intención. mm, Y eso llevará, ¿qué? ¿20 años? Creo. No sé en qué terminó eso, pero ahí había una investigación fuerte. mm, Mm. Porque es que mm, inclusive el símbolo es que dicen que es con solo mover un dedo es suficiente, pero hay que al menos hacer el movimiento, porque si no se quedó solo en idea, me hiciste acordar de un volver de video intención. sí, de un video muy interesante que vi Ujú. para evitar la procrastinación Ujú. y lo es un método que desarrolló un japonés. Y por ejemplo, este japonés convirtió a la peor escuela de Japón o de Tokio, no me acuerdo. Los estudiantes tienen el peor rendimiento en la mejor. Mm. Y tiene así Ujú. una cantidad de casos concretos de personas que de ser tremendamente improductivos y estar bloqueados, se convirtieron en ser extremadamente productivos. Eh, el canal, porque no es, o sea, uno piensa cuando empieza a ver el video, dice de pronto es otro de estos truquitos ahí de autoayuda, pero que no, a la larga, bueno, no tienen tanta sustancia. Pero no, él realmente desarrolló la técnica y, y publicó y bueno, entonces, está en un canal que se llama Hackeando la Mente, de Ujú. YouTube, Hackeando la Mente. El video se llama El método japonés que transforma la pereza en productividad. Y entonces lo que dice es que el Ujú. cerebro eh, empieza a trabajar por inercia con que tú hagas una primera acción, por pequeña que sea. Entonces el método consiste en no hacer sino algo muy, muy, muy pequeño de una acción que tú estás postergando, porque el cerebro dice, esto va a ser incómodo, va a ser molesto, porque la acción es muy larga. La tarea es muy larga y sé que no va a demorar muchísimo. Entonces, las primeras semanas, el método consiste en que no vayas a hacer demasiado, no debes hacer mucho, porque el cerebro debe aprender que no duele. Entonces, tienes que esforzarte mucho por ejemplo, abrir el libro y leer, pero solo una frase.
El método consiste en algo una acción muy, muy, muy chiquita. Mm, Y luego, ya en las siguientes semanas, el cerebro ha dejado de asociar la tarea con el dolor. Y mm, entonces, eh, ya digamos, abres el libro y lees una frase, pero ya te sientes muy tranquilo, como que la mente ya no tiene estrés de ningún tipo frente a la tarea. Ujú. Y con que leas una frase, ahí derechito terminas leyendo todo el libro o haciendo toda la tarea. Y ese es el método. Entonces, el poder de la voluntad se ve ahí tremendamente. Y es lo que tenemos, ¿no? Lo único que tenemos mm, en realidad que nos pertenece, nuestro único dominio es el de la voluntad y un poco, pues, que tiene que ver con la mente, ¿no? También. La vida mental interior que no puede ser afectada por factores externos. Entonces, mm. uno no se imagina, bueno, los reveladores por ahí dicen que tanto albedrío que tenemos que es impredecible, ¿no? Hay una frase por Sí, ahí, Así que es impredecible sí, las consecuencias de la voluntad en seres imperfectos. con tanto albedrío. sí. Ujú. Ah, Por ahí también en alguna mm. parte nos Tenemos habla del intento, ¿cierto? Cuando dice que para nosotros el intento de buscar a Dios, eso ya significa que Él nos ha encontrado. Es el querer que hacer eso con algo. eso solo es suficiente, sí. Con eso Mm, ya es suficiente, el querer hacer algo, el intentar hacer algo. Con eso ya para aquellos que viven sí, preocupados porque qué es lo que tengo que hacer. Y cuando sí, ya él empezó a buscar, resulta que es que ya encontró el camino. Solo que nosotros sí. esperamos como otro tipo de cosas, ¿no? No le damos el Sí, algo valor a esa, magnificente. sí, sí, no le damos el valor a esa intención. Ujú. Mm. Bueno, entonces, leemos Pero, los absolutos. o- pues, por lo menos los títulos, saber lo que nos espera. Sí, porque estamos a las 10. Oh, Mm. Poder Bueno, universal. estos ya los hemos visto muchas veces, ¿no? Pero Sí, el sí, Padre Universal, el Controlador Universal, o sea, el paraíso, fíjate que ponen primero al paraíso, luego el Creador Universal, que sería Eterno. el hijo. el Hijo Eterno, lo pusieron en tercer lugar. Ujú, Dios. El Sustentador Infinito, aquí le dan unos nombres ligeramente diferentes, pero pues diferentes. eh, Ese es el universal, ¿no? el universal, sí, el absoluto universal. El potencial Es autocualificado. sería el cualificado. Absoluto de deidad o absoluto cualificado. El no cualificado y el padre. No, ¿cuál es no, El el espíritu. El El espíritu uno individual. universal de la infinidad. o sea, mm, esto es el uno, Pero sí es el padre. Universal de Sí es la el padre. entonces el pero primero, arriba ¿cuál está era? ¿Cuál faltó entonces? A ver, Tal. Este primero es más que el el padre. padre es más el... No, esto es lo no personal del padre. La primera fuente y centro.
Mm, Sí. Entonces no son los absolutos. No son los convencionales, Mm, Pero porque el ahí lo primero es dice. el Padre Universal, pero es la parte personal, y por Ujú. eso es el más importante, porque es con el que podemos tener relación realmente. A ver si ahí está hablando es como el uno infinito que nos hablaba antes. Este es el hijo. El primero. No, el el primero es el primero, Padre Universal, el segundo es el Controlador Universal, que es la isla del paraíso. sí. Luego crea el Entonces, Creador Universal, nos que es el falta el Hijo Eterno. espíritu. Ajá, ese ahí no aparece. Creador Universal, la unión del Padre con el Hijo. Es el hijo. El sustentador infinito, ser absoluto universal. Que aquí nos está hablando de un poquito antes. Sí, Ese lo que Padre precedió universal lo es otro, el el uno potencial universal infinito. y allá debe Sí, estar la Trinidad no, en ese uno. Esto es diferente que los absolutos. Sí. sí, son diferentes los Esto absolutos, no me lo porque había. ese potencial infinito, No, ahí nos toca porque gastarle otras 2 horas de cabeza. Ay, ¿cómo lo sí, porque leí? cada uno es diferente. No son, no son exactamente los siete No, porque absolutos. No son esos, el capítulo son siguiente otros. son los absolutos, pero este no. No, esto todavía Este no. no, Estos Capítulo son 3. este una no. manifestación, apenas una manifestación séptuple de ese Que yo primero, soy. yo Que soy, yo sí. soy. Ujú. Ujú. Ah, y acá lo dice, mira, puede ser sugerida de la mejor manera en relación, pero no es que sean lo mismo, en relación con los siete absolutos de la infinidad. Sí, pero no ¿Será que? son todavía. Ujú, pero no soy. Aquí Bueno, apenas son 7 Eso es fases. muy simple. Sí, haz de cuenta como las facetas de un diamante o de un cristal. mm, Y sigue siendo el yo soy. sí, Sí. bueno, pues vamos a dejar ahí por hoy. Mm, no me interesa Nos vemos mucho. la próxima. Mm, sí, nos ayudaron mucho porque finalmente salió y estaba bien enredado. Mm. Bueno, voy a parar de grabar.